Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí andamos para hablarles justamente de los tipos y modalidades de la violencia. Y antes de empezar a hablar sobre el tema, les quiero compartir o comentar un poco sobre de qué se va a tratar la plática de hoy. Esperemos que nos pueda acompañar en un momento dado Lili, que fue la que tan amablemente me ha invitado a platicarles sobre el tema de la violencia, sus tipos y modalidades. ¿Cuál sería la intención de hablar sobre este tema? Bueno, hablar sobre este tema es importante ya que cuando hablamos de violencia, por lo regular, siempre estamos pensando en cuestiones de golpes o cuestiones de gritos y muchas veces, sobre todo las mujeres, a veces cuando se toca el tema, dicen, no, es que yo nunca he vivido violencia, yo no he pasado por ahí. A mí no me pegan, a mí no me gritan. Y justamente ir reconociendo los tipos y modalidades es importante porque a partir de eso podemos ir identificando que en diferentes momentos de nuestra vida hemos vivido algún tipo de violencia. Y van a decir, bueno, ¿y eso para qué? O sea, ¿cuál es la intención? Eso implica que todo es violencia, eso nos hace reconocer que todo eso que a veces sentimos como la incomodidad, la tristeza, el tenerle miedo a algunas situaciones, a algunos comportamientos, son producto de esa violencia y que no es una cuestión de que estamos locas o que estamos exageradas o que en estos casos a veces no identificamos que nuestro malestar está respondiendo a eso. Por eso es importante hablar sobre el tema, conocer cuáles son los tipos y modalidades para que también, además de identificarlos, sepamos que ya dentro de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia está tipificado y que son delitos y que cuando los vivamos podemos denunciar y podemos hacernos cargo de esa situación. Entonces, bueno, ahorita siguen llegando más personas. Quiero que por favor esto sea un espacio abierto en el cual puedan ustedes también ir interactuando conmigo, haciendo preguntas. La cuestión es hacerlo lo más simple y lo más accesible para todas y todos. ¿Les parece bien? Bueno, voy empezando con una explicación muy, muy breve. Cuando hablamos de violencia, tenemos que entender que la violencia es una situación de poder. Alguien tiene el poder y lo ejerce sobre esa otra persona. Y el poder es una manera simbólica, no solamente tiene que ver con una jerarquía, sino también tiene que ver con lo que vamos aprendiendo y entendiendo sobre quiénes son los que tienen la autoridad o quiénes son los que tienen el poder. A veces de eso lo vamos entendiendo, lo vamos aprendiendo en nuestra familia, donde las autoridades dentro de la familia son las personas mayores, mamá, papá, en caso de que no haya papá, nada más la mamá, a veces los abuelitos, a veces las tías, etc. Nos ayudan, nos enseñan que ellos, por ser adultos, tienen poder. Bueno, pero no solamente esa es la forma en que entendemos el poder, también lo entendemos cuando hay un sacerdote, tiene un poder moral sobre nosotras. También cuando estamos en la escuela puede haber ahí diferentes jerarquías, el maestro, la maestra, pero sobre la maestra está el director o la directora que también tiene poder sobre nosotros. Y a veces en nuestro mismo nivel encontramos que dentro de nuestros compañeros o compañeras también hay quienes puedan tener mayor poder que nosotras. Este puede ser real o simbólico. Cuando hablo de real, puede ser una cuestión física porque es alguien más grande, tiene más fuerza, o simbólico por esto que les digo, a lo mejor hay alguien que puede ser de mi mismo complexión, de mi mismo tamaño, y sin embargo esa persona, esa niña, niño,
o esa persona tiene cierto reconocimiento dentro del grupo, ahorita que estoy hablando como de la escuela, y eso es un poder simbólico. Puede ser la persona más inteligente o puede ser el más gracioso, y entonces tiene un poder frente a los demás. Y ese otro puede utilizar ese tipo de poder para violentarme. Y no necesariamente, como les decía, de manera física. Entonces, por eso ha sido muy importante que las feministas han hecho hincapié y han hecho mucho trabajo académico también para ir diferenciando los diferentes tipos de violencia que viven principalmente las mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque, como les había comentado anteriormente, tenemos la impresión que la violencia solamente son estas acciones estruendosas, gritos, ¿no? A veces groserías, manotazos, golpes, ¿no? Pero no necesariamente es así. El ir distinguiendo que hay diferentes tipos de modalidades nos va dando la pauta de los efectos también. Entonces, vamos a hablar sobre los tipos. ¿Cuáles serían los tipos? Los tipos los tipos de violencia me van a hablar de la forma en que se ejerce esa violencia. Entonces, dentro de la ley tenemos el psicológico, el económico, el patrimonial, el físico, el sexual. Entonces, son diferentes tipos de violencia. Voy a ir uno por uno, y si tienen alguna pregunta, como les decía, por favor, hagamos este conversatorio justamente así, interactuando, y que ustedes me puedan compartir sus dudas. Si hablamos de violencia psicológica, estamos hablando de todo aquello que va a afectarme de esa manera. Es decir, pueden ser no necesariamente o no exclusivamente groserías, ¿no? O insultos, sino también a veces hay esta manera sutil de descalificación. Por ejemplo, si tú llegas muy emocionada con alguien a quien tú tienes un afecto en particular y le cuentas algo que a ti te ha emocionado, y esa persona voltea, te mira y te dice, qué bueno, como no dándole valor o no dándole importancia, eso es una afectación, porque está desvalorizando lo que para ti es importante, ¿no? A veces estos motes que utilizan para señalar dentro de la familia, por ejemplo, ahí viene la gorda, ¿no? Y pues es broma, pues es la gordis. O ese tipo de situaciones en las que yo no te digo nada y literalmente te ignoro. Eso es violencia psicológica, porque anular a la otra persona tiene una afectación. ¿Y cuándo puedo anular a alguien? Pues simplemente cuando yo la desaparezco. La famosa ley del hielo. Entonces, esto que no es un grito, no necesariamente es un grito, puede ser una descalificación, ¿no? Eso que tú haces no me importa, ¿no? Eso que haces es tu hobby. Esto puede suceder, no sé, las mujeres que, por ejemplo, venden por catálogo, etcétera, muchas veces sufren de este tipo de descalificación. Eso no es trabajo, ¿no? Ay, ese es su hobby. Pues no, es esa descalificación, ese menosprecio a lo que esta mujer hace, eso se le puede llamar violencia psicológica. ¿Qué otro tipo de ejemplo puede haber en la violencia psicológica? Bueno, esta que está muy de moda, y bueno, no muy de moda, más bien ya se ha nombrado ahora, que es justamente el que tú le dices a tu pareja, tú le dices a una persona,
yo me siento, ¿no?, que no me estás escuchando, yo me siento que no estás siendo comprendida, y te dicen, no, es que eso no es cierto, no, eso no sucede, así no son las cosas. ¿Cómo puedes sentirte enojada por eso? Todo eso es una descalificación. Te hacen creer que todo lo que tú piensas, sientes, está mal. Ahorita voy a hablar más adelante un poco como cuáles son los impactos de todas estas violencias. Entonces, no sé si quedó claro o tienen alguna duda con respecto a los tipos de violencia. Bueno, a la violencia psicológica. Ahora vamos con la violencia económica. Esa violencia económica, como bien lo dice, tiene que ver con el control del poder adquisitivo. Pero no solamente es que yo controle lo que tú ganas, sino también tiene que ver con que yo controle lo que te doy. En nuestro país es muy común, aquí en México, que hay mujeres que se quedan en casa a cuidar hijos, a hacer las labores del hogar, y los maridos se dedican a llevar el sustento o los recursos al hogar. ¿Qué es lo que hacen o cuál sería un tipo de ejemplo de esta violencia económica? Que yo controlo cuánto te doy. Si yo te doy, no sé, 10 pesos, que tú me tienes que decir en qué te gastas esos 10 pesos, ¿no? Y no solamente esa es una de las formas, también hay la otra, en la cual yo te digo, con esos 10 pesos tienes que hacer maravillas, ¿no? Es decir, no me importa cómo le hagas, pero eso es lo que a ti te toca y tú tienes que darles a los hijos para los pasajes, les tienes que hacer el lunch, tienes que darme además comida para diferente para todos los días y además pagar los servicios. Eso es controlar a través del dinero a esa persona. ¿Qué otra forma hay del control? Justamente uno de los tipos de violencia lo podemos encontrar de una manera macro en algo que también se ha visualizado mucho: el hecho de que las mujeres ganen menos que los hombres. Ese es un tipo de violencia, la violencia económica, donde están catalogando que por ser mujer ganes menos y por ser hombre tengas un sueldo más equiparable a lo que estás haciendo. No, podrán decir algunas personas, ay no, pero eso no sucede. Pues les tengo una mala noticia, sí sucede, sigue sucediendo en el cine, sigue sucediendo en la función pública, sigue sucediendo en muchos espacios. El que midan, ¿no?, por cuestión de género, no de eficiencia, cuánto gana una persona y cuánto gana la otra. Entonces, ese es parte de un ejemplo de la violencia económica o dentro de varios ejemplos que les he dado. Vamos a la violencia patrimonial. La violencia patrimonial, ¿de qué nos habla? Nos habla justamente de todo aquello que constituye nuestro patrimonio. Es decir, pueden ser nuestros documentos de identidad, puede ser algún negocio que tengamos, nuestra casa, puede ser el hecho de mis lentes, este es parte de mi patrimonio. Cuando alguien atenta contra ellos, es una violencia patrimonial. ¿Cómo lo podemos observar? Bueno, lo podemos observar cuando justamente muchas de las mujeres, por ejemplo, en el caso de ser extranjeras, algunas parejas lo que hacen es quitarles todos sus documentos de identidad, pasaporte, su tarjeta de identidad de su país. ¿Y esto qué hace? Controla, ¿no?, su movilidad dentro del país y las hace vulnerables. Yo estoy teniendo el control al quitarte tu identidad, tus identificaciones. Hay quienes en un arranque de enojo, ¿qué hacen? Les rompen los documentos, actas de nacimiento,
algún documento médico, ¿no? Por ejemplo, hay quienes, en otro ejemplo, podríamos hablar de como violencia patrimonial. Podemos identificar que sacan a las personas de su domicilio. Principalmente a las mujeres son las que tienen que salir de su domicilio junto con los hijos en caso de que haya algún tipo de violencia. Y dejarlas o desprotegerlas, ¿no? de ese patrimonio que muchas veces ha sido adquirido gracias al trabajo o a las aportaciones de ella, eso también es violencia patrimonial. Les hablaba de la violencia también física, que es la que todas y todos conocemos, que es la evidente, que tiene que ver con golpes, que tiene que ver también con armas. Muchas veces la violencia física está involucrada a algún arma blanca, a algún arma de fuego. Los puños son armas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el contacto, los jaloneos, los jalones de cabello, todo eso tiene que ver con la violencia física. Esto es importante que también se los comente, porque por lo regular la violencia física no la logramos identificar en los primeros momentos en que va sucediendo, porque ya, como les decía, hasta que es estruendosa, hasta que ya nos voltearon un golpe, hasta que ya nos pellizcaron, hasta que ya nos jalaron los pelos, y se combinó todo eso, es cuando nos alarmamos. Pero ¿qué pasa? La violencia física va llevando también un proceso. La violencia física la podemos encontrar en las relaciones de noviazgo, en las relaciones de amistad, donde de repente llegan y te jalan el cabello, donde de repente te empujan, donde de repente están jugando caluchitas. Todo eso, aunque ustedes no lo crean, son como estas mediciones, aproximamiento a lo que yo puedo ser y hacer. Primero empieza como broma. Ay, nada más era un zape. Ay, nada más era una cachetadita. Ay, nada más era un pellizquito. Pero finalmente lo que está pasando es que van midiendo, ¿no?, qué tanto pueden ir avanzando. Entonces, por eso es importante que esto lo nombremos, lo miremos. Las relaciones afectivas tienen que ser de buen trato. El buen trato no solamente implica hablarte bien, no solamente implica llevarnos bien, sino que también el contacto sea agradable, que el contacto no sea violento. Entonces, si vamos identificando esto, vamos a irnos aproximando y poniendo límites cuando se puede. La violencia sexual es otro de los tipos de violencia que ya está tipificada dentro de nuestra ley en México. La violencia sexual la podemos encontrar en un sinnúmero de situaciones. Voy a ir de lo menos a lo más, y eso no significa que de lo menos a lo más sea una evaluación tal cual, sino justamente cómo se va presentando. A lo que voy es, conocemos perfectamente, sobre todo las mujeres, lo que es el piropo. El piropo es un tipo de violencia sexual, porque la mayoría de los piropos van relacionados o vinculados con el cuerpo de las mujeres, con el aspecto de las mujeres. Entonces, nadie tiene derecho a decirte si te ves bien, si te ves mal, si te ves gorda, si te ves delgada. Nuestro aspecto físico solamente nos corresponde a nosotras. Y el que alguien llegue con buena voluntad a decir, ¡ay, qué bien se te ven esos pantalones! ¡Ay, qué bonito escote! O cosas así, por querernos levantar la autoestima o decirnos que nos vemos bien, es una invasión a mi espacio. Si yo no pregunto, ¿por qué alguien tiene que llegar de la nada a decirme cómo se me ve o cómo no se me ve algo? Entonces, esto es importante. Ese es uno de los aspectos por los cuales
es importante considerar o cuestionarnos sobre los piropos. A ver, aquí hay un comentario. Sí, a veces minimizamos todas esas conductas, lo dejamos pasar. Exacto, lo vamos naturalizando, lo vamos viendo normal, como juego, ¿no? Entonces es como esto que sucede día a día y que ya decimos, bueno, eso siempre pasa, ¿no? Ya, por ejemplo, en los asaltos ya hasta traemos 2 celulares, ¿no? Porque decimos, como esto siempre pasa, pues que se lleven el que no uso, ¿no? Eso es naturalizar y adaptarnos a las circunstancias, porque lo vemos como algo inevitable. La violencia es algo que se puede evitar y no me refiero a que nosotras lo podemos evitar, no, entre todas y todos lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque si no lo cuestionamos y dejamos de naturalizarlo, vamos a dejar de permitir que si vemos en la calle que alguien está molestando a una chica, digamos, ay, pues ella traía la falda muy corta, ¿no? Ay, ella traía el pantalón muy pegado. No importa. La violencia contra por ese factores o no, es violencia. No podemos permitirla, es un delito. Entonces, bueno, sigo con el tipo de violencia sexual. Estábamos hablando del piropo. Bueno, también tenemos el acoso sexual. El acoso sexual, el cual implica ya no solamente hablar o decirle algo sobre su cuerpo, sino también implica fotografías, ¿no? Fotografías de sus nalgas, fotografías debajo de las faldas, meterle mano a la blusa, tocarlas, ir acercándose, pegándosele. Todas esas conductas son acoso sexual. ¿Qué otra cosa es el acoso sexual? También estas miradas, ¿no? Que suelen incomodarnos principalmente a las mujeres, porque sabes que te están mirando de manera lasciva, es decir, te están queriendo quitar la blusa, te están mirando senos, te están viendo pubis, te están viendo nalgas. O sea, no es que la mirada nada más está dirigida a tus ojos, ay, te están mirando a los ojos, o ay, qué bonito cabello. No, esas miradas van con la intención de sexualizarte, van con esa intención de convertirte en objeto. Entonces, por más que nos digan, y creo que si no, corríjanme las mujeres que están viendo este video, tenemos muy, muy, muy claro cuál es una mirada lasciva y cuál es una mirada que no es lasciva. Es tan claro y lo podemos identificar en nuestro cuerpo, en nuestra incomodidad. Por eso no hay que dudar cuando nos sentimos incómodas de cómo nos tocan, cómo nos saludan, cómo se nos pegan cuando nos besan, o cuando estamos en el metro, en el transporte público y lo sentimos que por más que nos hacemos chiquitas, ¿no? Ellos se expanden y te tocan. Esa incomodidad que sentimos, esa incomodidad hay que hacerle caso, porque nos está hablando de un tipo de violencia. Es una violencia porque están invadiendo nuestro cuerpo, están invadiendo nuestro espacio vital, están aprovechando ese poder social, ese poder simbólico que se les brinda a veces en los espacios públicos a los hombres para agredirte, para transgredir tu estabilidad y tu cuerpo. Entonces, bueno, estamos hablando del acoso, principalmente el acoso callejero, pero este no es exclusivo de extraños, esto no es exclusivo de que cuando vamos en la calle algún desconocido, algún desfachatado te dice o te toca o te hace. No, el acoso sexual también se puede presentar entre conocidos, entre familiares. Esto que también les decía, hay quienes se acercan, te saludan y aprovechan y te embarran el beso. Se están aprovechando de ese momento de cordialidad.
aquellos que llegan y te rozan y te están sobeteando y que te pueden hasta decir, no es cierto, yo no me lo hice en buena onda, ay, es que te ves tan bonita que se me antojó darte un abrazo, ay, qué rico hueles, etcétera. Hay como, insisto, hay aprovecharse de las situaciones para acercarse más de lo que tú quieres y deseas que la otra persona se acerque. Entonces, este tipo de acoso es el que podemos encontrar en las oficinas, podemos encontrar, insisto, en espacios públicos, podemos encontrar con algún tío, con algún abuelito, con algún padrastro, etcétera. Lo podemos ir identificando cuando nos hablan siempre sobre nuestro físico, etcétera. Ahora bien, ahí no termina la violencia de tipo sexual. Podemos también encontrar lo que es el abuso sexual. El abuso sexual tiene que ver con este acercamiento ya a tus genitales, con este exhibicionismo, ¿no? Sobre todo por parte de un adulto hacia una niña, niño. Podemos encontrar esta satisfacción sexual que hay por parte de una persona en contra de la otra persona. Es decir, cuando digo en contra es porque no hay un acuerdo, hay una diferencia a veces de edades. A veces hay una diferencia no solamente de edades, sino, insisto, de jerarquías reales o simbólicas. Y esto principalmente lo podemos ver en el abuso sexual a niñas y niños. Que a veces les convencen con algún dulce, con alguna promesa o con el simple hecho del afecto que les genera esa persona. Puede ser el tío favorito, puede ser el papá, puede ser el abuelito, etcétera, y se aprovechan de esa situación para tener una satisfacción sexual. Y, por supuesto, los niños y las niñas no pueden consentir, aunque los adultos digan, es que él quería, es que él no, eso no es posible. Ya estamos hablando de ahí simplemente de la diferencia, ¿no?, de edades. Eso ya hace que haya una enorme desventaja en cuanto a la capacidad de decisión. Eso es por un lado. Por el otro lado, el adulto sabe y puede tener todo el conocimiento de su satisfacción sexual. Los niños y las niñas no. Entonces no hay una igualdad de condiciones por ningún lado por donde lo vean. En el caso, insisto, entre adultos, justamente, ¿cuál es el elemento que nos va a permitir distinguir un abuso sexual? Es que no hay un acuerdo tácito, que no hay alguien que lo estén acordando, que digan, sí, hagámoslo, vayamos a un hotel, sí, démonos besos, fajémonos. No hay nada de eso. Entonces, eso es el abuso sexual. El abuso sexual tiene que ver con tocamientos, tiene que ver con frotamientos, tiene que ver con exhibicionismo, o a veces, esto préstenle mucha atención, esto es bien importante. A veces la persona no actúa, no hace nada, pero, por ejemplo, puede poner a los niños a tocarse, y ahora haz esto y ahora haz lo otro, y entonces decir, yo no hice nada, yo no los toqué. No, pero los está obligando a tener escenas sexoeróticas que no corresponden a su edad. O, por ejemplo, el estar mandándole imágenes a una compañera de trabajo o a alguien. Eso también es abuso sexual. Y puede decir, pero yo no la toqué, pero yo no le hice nada. No, pero está invadiendo su privacidad
para hacer todo este tipo de exhibicionismo. Entonces es importante, como ven, ir identificando todo esto para que lo que parece normal, o a veces hasta lo representamos como enfermedad mental, es que son unos depravados, son unos enfermos mentales. Eso no es así. Todas las personas que hacen este tipo de cosas están en sus facultades mentales. O sea, no es que se les deschavetó, no. Tan es así que lo hacen a escondidas. Tan es así que lo niegan. Porque saben perfectamente lo que están haciendo. Saben que están transgrediendo a la otra persona. Entonces, bueno, hasta aquí alguna duda, algo que quieran compartirnos sobre los tipos de violencia. Se los recuerdo, estamos hablando de el psicológico, el patrimonial, el económico, el físico y el sexual. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, uno de los que identificamos muy claramente como violencia sexual es la violación. La violación, que tiene que ver justamente con la penetración de alguna cavidad, y esa penetración no necesariamente tiene que ser con el miembro viril, sino también puede ser con algún objeto de cualquier tipo, etcétera. Entonces estamos hablando que puede ser un dedo, puede ser un lápiz, o sea, lo que ustedes puedan ocurrírsele. Y no solamente estamos hablando de una vagina, sino también puede ser una cuestión oral, puede ser un ano, etcétera. Entonces esto nos está hablando de que tenemos que estar informadas e informados de los tipos de violencia, porque no solamente hay uno y no solamente son de manera visible, como siempre estamos esperando. Ay, pues es que le pegaron pero no trae el moretón. Ay, es que no viene desgarrada, no viene con la ropa rota. No, hay un montón de formas de violentar constantemente a una mujer. Entonces, bueno, esto porque también nos es importante identificarlo. Dirían, pues violencia es violencia. Bueno, pero cada uno de este tipo de violencia, insisto, se hace más visible o menos visible para los ojos de los demás. Y entonces, claro, si una mujer llega y dice, bueno, pues es que no me pegaba. No, pues no, siempre me dio mi dinero. Uno va a decir, ay, pues si era un buen hombre, ¿de qué se queja? ¿Por qué se quiere separar? Bueno, pues porque a lo mejor ese hombre nunca llegaba a casa, ¿no? Y siempre la ignoraba, o cuando estaba en casa nunca le hablaba a los hijos, por ejemplo, a ellos sí les hablaba, pero a ella la ignoraba, ¿no? Ese tipo de violencia tiene sus implicaciones y tiene sus efectos en esas mujeres. A veces nos preguntamos, ¿por qué no lo dicen antes? Pues justamente porque muchas veces los tipos de violencia no son exclusivos, es decir, no es que se presente solo la violencia económica. A veces va vinculado con la violencia psicoemocional. En otras ocasiones podemos encontrar que no hubo violencia física, pero sí hubo violencia sexual en conjunto con violencia psicológica. Y me dirán, ¿y esto cómo es? Bueno, pues justamente ya les expliqué que puede no haber un contacto físico, pero el hecho de que yo constantemente te esté enseñando genitales, te esté diciendo qué bonita, me esté acercando a ti y que te esté diciendo, pero si dices algo, puedes perder tu trabajo. Pero si dices algo, nadie te va a creer. O sea, todo eso se vuelve justamente un nudo de situaciones por las cuales las mujeres no denuncian. O muchas veces podemos encontrar al típico personaje que te dicen, es que él siempre cuenta chistes sexuales. Ay, no lo tomes personal, él siempre es así. Eso es naturalizar o normalizar la situación.
Y entonces, ¿quién es la que es la exagerada? ¿Quién es la que es la apretada? Pues la mujer, ¿no? La que se siente incómoda. Y más allá de que sean ellos, los que están alrededor, los que la juzgan, nosotras muchas veces nos sentimos juzgadas y por eso no queremos hablar. Por eso decimos, híjole, es que si yo digo algo, ¿no? ¿Qué va a implicarme a mí? Porque no se cuestiona a los hombres, se cuestiona a las mujeres. Por aquí nos están diciendo justamente que la manipulación es un miedo para ejercer la violencia. Efectivamente, esa es la parte más sutil, ¿no? De la violencia, la manipulación. Cuando nos hacen o nos obligan o nos hacen creer que nosotras tomamos las decisiones, pero que sabemos que la otra persona está manipulando nuestra conducta, nuestra decisión. Un ejemplo puede ser, es que yo decidí dejar el trabajo. Claro, si yo me la paso como pareja diciéndole, es que mira, si tú estuvieras aquí, todo hubiera sido mejor. Si tú estuvieras aquí, yo podría pasar más tiempo en la casa. Es que si tú no trabajaras, podríamos estar más tranquilos, etcétera, etcétera. Claro, al final va a parecer que las mujeres son las que toman la decisión, porque no, él no le está diciendo deja tu trabajo, es mira, si tú no trabajaras, si estuvieras en casa, podríamos ver más series, yo podría llegar más temprano, podríamos viajar, podríamos estar menos cansados. Aquí nos comparte Nancy, fui testigo en una oficina de gobierno donde se organizan las elecciones, como un tipo aprovechó su jerarquía y le gritó a una compañera. Además la vio muy feo, con ganas de golpearla, y evitamos otras compañeras que se la llevara jalándola. Lo denunció al área jurídica y la resolución fue negada. Ojalá que el Ministerio Público lo juzgue porque esa gente da miedo. Es decir, falta muchísimo por hacer porque se argumentó que no hubo violencia. Entonces, ¿qué fueron los gritos y los golpes en el escritorio? La mirada amenazante. Ay, qué buen ejemplo, Nancy. Justamente eso es naturalizar, ¿no? El que mientras no nos toquen, ¿no? No es violencia. Y justamente las amenazas, ¿no? No necesariamente necesito golpearte para que una amenaza funcione. Las amenazas funcionan porque tengo el poder, ¿no? Si yo le tengo miedo a esa persona, efectivamente sus amenazas van a funcionar. Si esa persona tiene poder sobre mi trabajo, sobre mi sueldo, sobre algún ascenso, sobre dónde puedo vivir o no, sobre mi subsistencia, díganme si una amenaza no va a funcionar. Y cuando hablo de amenazas es porque el hecho de golpear, ¿no? Yo te estoy amenazando y te estoy avisando que puede venir después, si tú no haces lo que yo quiero. Entonces sí, efectivamente hace falta que quienes ejecutan las leyes tengan mayor sensibilidad y que no naturalicen la violencia. Sí, vivimos en un país donde justamente esta imagen del macho mexicano se ha vanagloriado y es al que se le defiende y es al que se le mira, ¿no?, como el ideal a seguir. Pero lamentablemente a eso lo que nos impide es ver que hay una violencia de por medio, que eso que pasa con los gritos, con las amenazas, con las groserías, con todo, es simplemente el preludio a algo peor. Entonces, bueno, ya vimos justamente los tipos de modalidades. Ahora creo que es importante también hablar de las modalidades, y ahí al final les voy a decir por qué se han visualizado o establecido cuáles son las modalidades. Las modalidades estaríamos hablando de, son esos espacios, lugares o relación
en los cuales se da la violencia. Es decir, estamos hablando de la violencia doméstica, estamos hablando de la institucional, estamos hablando de la violencia en los espacios públicos, que es la violencia comunal. Estamos hablando de esos espacios como la escuela, que es la escolar. Estamos hablando de esos espacios que es el laboral. Esas son las modalidades, esos espacios donde se pueden presentar o donde tenemos vínculo. ¿Por qué hago hincapié en donde tenemos vínculo? Un ejemplo, si yo tengo mi pareja, ¿no? Mi marido, pero yo estoy en mi escuela trabajando, yo soy profesora y estoy en la escuela trabajando, y de repente llega mi marido a gritonearme y a jalarme de los cabellos dentro de la escuela. ¿Qué tipo o qué modalidad sería la que se está ejerciendo ahí? Algunos dirían, es escolar, pero otros me dirían, no es escolar porque él no trabaja ahí. Efectivamente, en este ejemplo, la modalidad sería familiar. ¿Por qué? Digo doméstica. ¿Por qué? Porque él es mi pareja, él es mi cónyuge. Y aunque se dé en el espacio de la escuela, no importa, al tener ese vínculo y ejercerlo dentro de la escuela, se estaría tipificando como violencia doméstica. Si él lo hiciera en la calle, fuera de la casa o fuera de la escuela, y me estuviera gritando o me estuviera golpeando, esa sigue siendo violencia doméstica. ¿Por qué esto es importante nombrarlo o especificarlo? Bueno, hace no mucho, en el siglo pasado, estamos hablando de el siglo XX, ¿qué era lo que pasaba? Las autoridades decían, yo no intervengo, ¿no? Porque eso fue fuera en la calle. Entonces, pero es su marido y entonces tiene derecho, ¿no? Si se hacía dentro de la casa, también decían, no, porque están dentro de la casa. Entonces, por donde lo vieran, las autoridades no querían participar. Bueno, al tipificarse como un delito y que el tipo de violencia puede ser física, puede ser emocional, porque nada más le está insultando o le está regañando. El vínculo, el hecho de que es su pareja, y ojo aquí también, legalmente puede ser su esposo, pueden no haberse casado pero vivir juntos, ¿no? Puede ser su novio, o puede ser su exnovio, expareja, exmarido, no importa, es doméstica, porque el vínculo que tenían era un vínculo amoroso, afectivo, que los vinculaba. Entonces, perdón por la redundancia, pero que los mantenía juntos. Entonces, este tipo de cosas son las que estamos viendo justamente con los tipos y modalidades. No importa que lo haya hecho en la escuela, que lo haya hecho en la calle. Es por ese tipo de vínculo, es violencia de modalidad doméstica y con el tipo de física o sexual o psicológica o todas. Entonces, bueno, ese es por un lado. Por el otro lado, imagínense cuando hablamos de la escolar. La escolar puede ser de maestro hacia alumnos y también puede ser entre pares, es decir, de entre alumnos y alumnos. Muchas veces cuando están dentro de la escuela es evidente y cualquiera puede decir, pues es violencia escolar. Pero ¿qué sucede cuando el maestro o algún compañero ejerce la violencia en una reunión?
en una fiesta que hubo fuera de la escuela. Entonces, ¿deja de tener importancia? No, porque el donde se conoció o el vínculo donde se estableció fue dentro de la escuela. Es mi maestro porque yo iba a la escuela, es mi compañero porque yo iba a la escuela. Entonces, eso nos va a permitir ver justamente el tipo de vinculación y el espacio o la jerarquía o el nivel de poder en el cual se estableció esa relación. Por eso les decía desde un principio que era muy importante tener claro los tipos y modalidades, porque nos van a permitir ampliar la visión sobre el tema, que la violencia es muchísimo más compleja y más amplia de lo que a veces suponemos, y que nuestros juicios cuando sabemos de algún caso pues siempre vienen permeados por esa falta de conocimiento y por esa normalización o naturalización que damos por sentado de, pues es que su mujer, pues que se la mangonee. Pues es que traía la falda corta, o qué hacía en la calle a esas horas, etcétera, etcétera. Creo que tenemos suficientes ejemplos actualmente en la sociedad como para darnos, para saber de qué estoy hablando. Es decir, de estos comentarios, de estas situaciones en las cuales vamos juzgando porque una mujer ha sido violentada, porque una niña ha sido violentada. Entonces, espero haber sido clara en cuanto a esta separación de los tipos y modalidades. Espero contar con sus preguntas para que si algo no quedó claro podamos irlo ejemplificando o podamos irlo desmenuzando y que nos ayude a todas y a todos a tener claro la utilidad de estas distinciones que se han hecho dentro de la ley. Sí, como bien nos recuerda Lili, todos sus comentarios a favor o en contra son importantes. Aquí no estamos para convencerlos de nada, simplemente darles la información y que ustedes puedan cotejarla con su día a día, con sus historias de vida, con lo que van viviendo. No es algo que nos estemos inventando, es justamente información que nos va a servir a todas y a todos para estar más informados, para no solamente para nosotros, sino a veces hasta para ayudar a alguien más. Bueno, voy a abordar nada más otro elemento que creo que es muy importante en cuanto a las modalidades y que a veces esa no puede quedar tan clara, como puede ser la laboral o puede ser la doméstica o puede ser la comunitaria. Vamos a hablar sobre una de las modalidades de la violencia que es muy frecuente, pero no sabemos cómo nombrarla o no necesariamente la tenemos clara, que es la modalidad de la violencia institucional. Es decir, la violencia institucional se va a presentar justamente por toda aquella institución representada por servidores públicos cuando están omitiendo, ¿no?, su labor, cuando están omitiendo su ejercicio. Un ejemplo, y nos lo decía Nancy hace ratito, ¿no?, el caso de los ministerios públicos. Cuando a un ministerio público tú llegas y quieres denunciar, y cuando estás denunciando, por ejemplo, el caso de violencia física por parte de algún familiar, de alguna pareja, algunos te dicen, ¿estás segura? ¿Estás segura de que quiere demandar? Porque se le puede voltear. Esa pregunta, ese interrogatorio es considerado como violencia institucional. La obligación del Ministerio Público es levantar la denuncia. Por eso estás ahí, ¿no? Y no, al contrario, no, su función no es desalentarte para hacer la denuncia. Al contrario, es defenderte. El Ministerio Público está para defenderte a ti y tus intereses. Cuando ellos hacen esa pregunta, ¿no?,
ellos no están cumpliendo con su función de cuidarte y salvaguardar tu integridad, sino simplemente están procurando evitarse trabajo, ¿no? Están normalizando, ay, pues la señora se va a cansar y va a perdonarlo, como ¿para qué lo hacemos? Aunque así fuera, ellos tienen el deber y la obligación de levantar la denuncia. Si ellos no lo hacen, eso es violencia institucional. Cuando tú estás haciendo, por ejemplo, en otro caso, si tú estás denunciando violencia sexual, que viviste alguna violación o algún abuso sexual, y ellos todo el sistema hace que repitas y repitas y repitas y repitas 3, 4 veces la historia, eso también se le llama violencia institucional. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es ejercer el poder porque no te creen. Entonces te hacen repetirlo y repetirlo para ver si hay contradicciones. A la víctima se le tiene que creer en primera instancia. Y el revictimizar también implica que estés viviendo y reviviendo esa situación que te ha dolido y por la cual estás ahí. Y no es que llegues por cuestión de, ay, no tengo nada que hacer, hoy voy a ir a denunciar. No, todas y todos sabemos que ir a hacer alguna diligencia gubernamental, casi la que sea, es pasar horas y horas en esas instituciones. Entonces, este tipo de cosas de que te pregunten y te pregunten y te pregunten, o que te hagan preguntas innecesarias. Una pregunta innecesaria en este caso sería, ¿y le gustó? ¿Y tuvo orgasmo? ¿Y se mojó? Ese tipo de preguntas que a lo mejor ahorita pueden decirme, ¡ay, qué desagradable! Las hacen. Son violencia institucional. El que no te quieran recibir porque ya se van a ir a comer, el que ya van a cerrar y entonces no te van a recibir, el que te gritoneen o te regañen dentro de una institución pública, el que demoren tu proceso o demoren tus trámites, es violencia institucional. Entonces, por eso me quería detener también en esto, porque muchas veces consideramos que solamente es parte de nuestra cultura, que nuestro sistema se haga tan cansado, que sea tan agotador. Pues es también resultado de la violencia institucional que están ejerciendo. ¿Y por qué también tenemos que mirarla? Porque justamente al normalizarla y al que todos ya sabemos que ir a denunciar, y yo diría que casi cualquier cosa, nos va a llevar mucho tiempo y va a ser muy engorroso y nos vamos a enfrentar a un sinfín de cosas, como que a veces hasta te pidan dinero para que hagan bien su trabajo. Todo eso lo que genera es desalentar el que quieras ir. Muchas veces en la mayoría de los delitos la gente no quiere ir a denunciar porque no quiere ir a perder el tiempo. Porque por un lado sienten que no va a haber justicia y por el otro es que van a estar horas y horas para nada. Ese es el resultado de la violencia institucional. Que la gente se sienta desprotegida, que las mujeres nos vivamos amenazadas dentro de ese sistema. Entonces, si ustedes pueden dar cuenta justamente de esto que les estoy comentando, vean la importancia y relevancia de nombrarlo y de los efectos que puede ocasionar la violencia. La violencia no solamente nos da miedo, la violencia acaba con nuestra capacidad de decisión, la violencia acaba con nuestra alegría, la violencia termina con nuestra autoestima, lo que hace rato también comentaba. Empezamos a creer que el otro tiene razón, que no es cierto, que yo no he experimentado eso, que yo estoy exagerando, que yo estoy viéndolo con malos ojos a fulanita de tal o a fulanito de tal. Por acá nos comentan, yo creo que es necesario que se denuncie cualquier tipo de violencia, pero desafortunadamente en México son pocos los casos.
Los casos o denuncias que proceden porque existen muchos baches en las leyes o en cómo son interpretados o llevados los casos. Sí, efectivamente, se busca corrupción en la violencia institucional, que lamento. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Justamente son los resultados, el hecho de que ya no queremos denunciar, de que efectivamente en todos los procesos puede existir la corrupción y nos sentimos desamparadas y desamparados frente a eso. Entonces, si ustedes lo ven de manera institucional, creo que es un muy, muy buen ejemplo de, porque ahí todas y todos podemos sentirnos justamente vulnerables, desamparados, sin salida frente a ese sistema. Ahora imagínense a una mujer frente a alguien que la controla o que es el que tiene la posibilidad de lo económico y frente a ella, en un trabajo, en algún espacio público, etcétera. Esa misma sensación de desprotección, de desamparo o de no tener una salida que a veces sentimos frente a las instituciones gubernamentales, esa misma sensación sienten las mujeres con violencia o que viven violencia. Y por eso ahí está la respuesta cuando dicen, pero ¿por qué no se salen? ¿Por qué no denuncian? ¿Por qué no dicen? Porque todo el aparato, todas las redes que hay alrededor nos están indicando o nos están dando mal el mensaje de que no podemos salir de ahí. Y no es cierto, sí podemos salir de ahí. ¿Qué es lo que implica? Sí, implica tener más herramientas, implica tener más soporte o más redes. En esto que nos comparte Carlos y Ricardo, yo creo que definitivamente hay momentos en los que la corrupción puede sobrepasar la justicia, pero también podemos tener otras alternativas para denunciar, para hacer justicia. ¿Y a qué me refiero? Pues a veces al Ministerio Público se le puede denunciar frente a sus propias autoridades. A veces, lamentablemente, ahora tenemos el único recurso que se vuelve más eficiente, que son las redes, ¿no? Y lo que en realidad están haciendo las redes es hacer público, ¿no?, con nombre y apellido, lo que muchos y muchas conocemos. Dice Nancy, ningún ministerio público debe preguntar, cuestionar o incidir de la intención del denunciante. El MP puede tornar la denuncia y punto. Sí, efectivamente. Ese es el trabajo de cualquier funcionario público, porque no solamente estamos... Ahorita tenemos el ejemplo más claro y es contra los que más ejemplos nos han dado, los ministerios públicos. Pero justamente tenemos también un montón de casos. Hace poquito escuchaba el caso de una chica que fue violada en una instalación del Politécnico Nacional, y lo primero que le dicen a la chica cuando bueno, les cuento y si no, por si no lo conocen. Ella va al baño, la violan en el baño y después de la violación ella intenta suicidarse. Antes de que ella intente suicidarse o aventarse, llega un amigo, el amigo la detiene, la disuade y le dice, vamos a las autoridades aquí al plantel a decirles qué es lo que sucedió. Las autoridades actúan, pero le dicen, una condición para actuar es que esto no salga a la luz pública, es decir, que no salga en las redes sociales. Y dos, que el acompañamiento se va a hacer de manera legal, pero discreta. Entonces, bueno, se hace el acompañamiento, pero se hace de una manera muy parcial, lo cual genera y provoca que el ahora denunciado esté libre, ¿no? Por eso es que se hace público todo esto y por eso llama la atención. Entonces, justamente no creerle, condicionarle, decirle, sí te vamos a dar el apoyo siempre y cuando, ese proceder es una violencia totalmente institucional. Porque como dices, Nancy, no solamente el Ministerio Público, sino
todos los funcionarios públicos deben de actuar conforme a la ley. No tienen por qué dudar de si fue cierto, si no fue cierto. No tienen por qué ellos hacer la limpieza o indagación. Ellos tienen que notificar a las autoridades y las autoridades deberán hacer cumplir la ley. Entonces, desde ahí, por ejemplo, podemos encontrar todo este tipo de violencia institucional. El hecho de que dejen salir libre a alguien porque las autoridades, ¿no? O sea, hicieron bien el procedimiento, pero alguien, ¿no? No cuidó el debido proceso. Entonces, yo me pregunto, ¿a poco los policías ministeriales, el juez, no saben qué es el debido proceso y por qué no lo cuidan? Pues porque en realidad están cubriéndole la espalda a alguien, ¿no? Entonces, todo esto, estamos hablando de violencia institucional. Y por último les voy a dar otro ejemplo que también entra dentro de violencia institucional. Y es justamente las declaraciones que pueden hacer nuestras autoridades con respecto a los motivos de la violencia. Si ustedes recordarán cuántas veces nos han dicho que alguna chica que ha sido desaparecida o que se exige se exige justicia por ellas, ¿qué es lo que nos dicen? Pues seguramente, ¿no? Estaba coludida con algún narcotraficante. Seguramente se fue con el novio. Seguramente, ¿no? Y lo hacen público. Y no es que necesariamente ellos estén directamente atendiendo el caso, pero están denunciándolo o están justificando sus acciones ante los medios públicos. Eso es violencia institucional. El dar por hecho que la víctima es causante del delito. Entonces, este tipo de cosas son las que justamente naturalizan y que aplaudimos y que seguimos reproduciendo nosotros también día a día en nuestras charlas cotidianas. Por eso es importante seguir hablando y teniendo estos espacios que yo agradezco mucho a Lili y a Psicoemocional por permitirme brindar esta pequeña plática que espero les haya servido para poder abrir justamente estos debates, visibilizar, ¿no? El que podamos nombrar a las cosas por su nombre, que la violencia no es violencia y punto, que hay varios tipos de formas de ejercerlo, que hay varios espacios en los cuales se ejercen, que no estamos exentas, que si afortunadamente a lo mejor en la casa no hemos vivido ese tipo de violencia, bueno, la mayoría de las mujeres estamos expuestas a vivirlas en el transporte público, en la calle, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, que esto es muy cotidiano y que es lamentable que sigamos cuestionando a quienes lo denuncian. Tenemos que creer y confiar, tenemos que señalar a quien lo ejecuta, no a quien lo denuncia. Entonces, por eso es importante esta información y yo les quiero agradecer de verdad a todas y a todos los que han estado aquí, a los que me han hecho comentarios, el que podamos seguir hablando de esto, que esto no nos mete en este conflicto de que, como mucha gente dice, es que ya no quiero saberlo porque es demasiado, ahora todo es violencia. No, yo creo que saberlo, más allá de decir ahora todo es violencia, es ahora yo quiero vivir de otra manera. Ese es el planteamiento de esto, de informarnos. Yo quiero vivir en una relación o en relaciones del buen trato, donde la otra persona me trate bien, yo pueda tratar bien, donde no me sienta incómoda, donde yo pueda disfrutar de mis decisiones, de mi deseo, de mis emociones. Entonces, creo que esa es la oportunidad de estar aquí. Les agradezco mucho el que hayan estado y se hayan mantenido aquí. De veras agradezco mucho a Lili, a Nancy,
por sus comentarios y por su apoyo. Si no hay otra cosa, les escucho, y si no, estaríamos ya cerrando, también pensando en la hora, que muchos probablemente ya también estén un poco cansados. Bueno, pues muy bien. Les agradezco infinitamente el que hayan, insisto, dado la oportunidad de acompañarnos a Psicología Emocional. Le agradezco mucho la invitación. Y bueno, les reitero, mi nombre es Jessica Vargas Martínez, soy psicóloga y soy internacionalista, y pues cualquier duda o comentario, por favor, háganlo llegar a la página, y con gusto estaré colaborando con ellos y con Lili para irlas resolviendo, o estar en otra ocasión con algún otro tema que ustedes deseen. Rus, sí, efectivamente. Yo creo que a veces, porque también les leo lo que dice Rus para que todos estemos en contexto. Dice: a veces por las prisas o por no discutir dejamos pasar las microviolencias. Hay dos cosas. Yo quisiera, no son micro, porque si decimos micros, las estamos minimizando, y todas tienen un impacto emocional muy efectivo, tristemente, ¿no? Y cuando digo efectivo, porque tienen el control, tienen ese mantenernos a raya o en ese lugar de sumisión o de vulnerabilidad. Y sí, a veces creo que no solamente es por el tiempo, sino creo también que nos es muy difícil, ¿no?, aceptar que esas personas que a veces tenemos el vínculo afectivo estén ejerciendo o nos estén violentando. Creo que esa es una de las partes más complejas para hablar estos temas. El saber que quien yo amo o con quien yo tengo este afecto puede ser capaz de ejercer esa violencia. Creo que ahí está a veces el meollo, y por eso procuro no mirar para allá, procuro decir: estaba de malas, no fue su intención. A veces justificamos también porque creemos que tuvieron una mala historia de vida, ¿no? Y yo creo que mucha gente hemos tenido historias de vida muy difíciles, muy complicadas, y no necesariamente violentamos. O dejar de violentar también es un acto de responsabilidad. Y a veces podemos estarla ejerciendo, pero hay que responsabilizarnos. Por eso hay que voltearlas a mirar, para responsabilizarnos, ¿no? Para dejar de hacerlo, para dejar de... pues es parte de, ¿no? Es parte de cómo me llevo con mi hermana, es parte de cómo me llevo con mis cuates, es parte de esta cultura, ¿no? Yo creo que hay que cuestionarlo y hay que empezar a cambiarlo. Entonces creo que ese es el trabajo, y que no es nada fácil, por eso no lo volteamos a mirar. Nos dicen por aquí: mi suegra decía algo, le habrás hecho, por eso te pego. Claro, esas son frases bien comunes, y que de veras las tenemos bien introyectadas porque creemos en ellas, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos en alguien que no es cercano a nosotras, ¿no? Cuando nos han acosado en la calle, ¿qué decimos? ¿Traeré la falda muy corta? ¿Traeré el escote? Todas esas violencias sí han transformado la forma de actuar o de vestir de muchas mujeres, ¿no? Yo se los cuento, ¿no? Yo muchas veces, cuando uso el transporte público y traigo alguna playerita así, ¿qué hago? Miren, soy coleccionista de chalinas. ¿Por qué? Porque prefiero venir cubierta, ¿no?, a que alguien me diga algo. ¿Y eso qué significa? Que yo me siento responsable de que ese alguien tenga el derecho, o se sienta con el derecho, de decirme algo, o de mirarme, o de tocarme. Entonces, todo esto, por supuesto, que es bien complejo de desarticular, que tenemos que, por eso les decía, tenemos que mirar al que agrede, al que hace, no a la víctima.
Entonces, hacer esa desarticulación, por eso es importante estos comentarios, esta interlocución, porque ahí es cuando desmontamos lo natural, esas frases que tenemos. Y yo creo, Ivonne, que tenemos un montón de frases que nos pueden ir ubicando justamente en esta parte de todo aquello, ¿no?, que aprendí y que he naturalizado de que yo soy responsable. Pienso en estas frases de cierra las piernas, ¿no?, que a las mujeres nos han dicho, que no se te vean los calzones, siéntate bien, ¿no? Y dentro de eso, que podrían ustedes decir, bueno, ¿y eso qué? Pues nos están diciendo que somos las provocadoras, ¿no? Que si nos ven los calzones es malo. A los hombres no les dicen eso, a nosotras son a las que nos dicen, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de el hombre llega hasta donde la mujer quiere, ¿no? Y entonces, claro, está muy vinculada a la frase que nos expresas, ¿no? Claro, entonces yo soy culpable de lo que me pasó. Yo soy culpable de si me dijeron, no me dijeron, etc. Entonces sí, escuchemos y recordemos, esa sería como una invitación para todas y todos. Escuchemos todas esas frases que nos han dicho y que nos hemos repetido también nosotras, o que nosotras hemos repetido en otras personas. ¿Qué tanto están culpando o culpándonos con esas frases ya de antemano y que ya las decimos sin pensar, ¿no? Entonces, bueno, les reitero mi agradecimiento. Gracias, muchas gracias de verdad por sus comentarios y por haber estado y tomado este tiempo para hablar sobre este tema. Pues, sin más, me despido y cualquier cosa seguimos en comunicación. Gracias, Lili. Hasta luego.